tejidos marginales, ¿verdad? Del tejido óseo y atrás los tejidos blandos. Y también a la hora de decidir la profundidad que colocamos el implante, tenemos en consideración la pieza a reponer. No es lo mismo que estemos trabajando en una zona estética, donde priorizamos tratar de ocultar tanto el implante como la unión implante con pilar, y las características de los tejidos. Debemos aprender a leer las características de los tejidos blandos de nuestros pacientes para saber exactamente cómo se van a comportar, o si no es exactamente, por lo menos lo más cercano posible a lo que pueda llegar a pasar. La posición 3D correcta de los implantes, esto ya ha sido desde hace más de 20 años establecida, distancia entre implante y dientes vecinos, distancia entre implantes contiguos, y la profundidad, como dijimos, es una de las dimensiones que tenemos que manejar, ¿ah? Y sabemos, por ejemplo, que si estamos trabajando con implantes que van colocados a nivel de hueso, como se conoce del tipo bone level, el implante por lo menos tiene que ir a 3 milímetros de profundidad respecto a lo que va a ser el cenit de nuestra corona clínica. ¿Ah? Eso es uno de los factores a tener en cuenta. Inclusive en sectores estéticos deberíamos trabajar más cercano a los 4 milímetros de profundidad. ¿Qué tenemos que saber, conocer que existe? Es este término, el espacio biológico. El espacio biológico es una constante y en realidad no depende del tipo de implantes, es una constante biológica, existe en los dientes y en los implantes, y si aprendemos a manejarlo, vamos a poder predecir con mayor certeza cómo se van a comportar los tejidos. Sabemos que ese espacio biológico, vamos a tener un tejido epitelial que tendrá en torno a los 2 milímetros y fracción, entre lo que es el epitelio de unión y el epitelio del surco, y un tejido conectivo, ¿verdad?, que va a ser el que se interpone entre el hueso y el epitelio, que tiene en torno a 1 milímetro y poco. Por lo tanto, sabemos que tenemos 3 a 3 milímetros y medio, ¿verdad?, de espacio biológico, y esa altura la tenemos que tener presente siempre que vayamos a planificar y realizar una cirugía. Esto es el grosor de la mucosa. Habitualmente, cuando hablamos del grosor de la mucosa, nos referimos a biotipo o fenotipo gingival, pero lo vemos en el sentido horizontal, ¿verdad? El espesor de la mucosa, que si es más gruesa, si es un fenotipo grueso, nos permite enmascarar mejor los pilares metálicos, nos da más beneficios y más facilidad a la hora de intervenir, pero nunca tomábamos en cuenta la altura de estos tejidos, ¿verdad? La parte vertical de estos tejidos blandos. En este esquema que es tomado del libro de Linkevicius, Zero Bone Loss, se le empieza a dar, con muchas investigaciones de este autor, ¿verdad?, la real importancia que tienen esos tejidos que cubren el reborde. ¿Y cómo podemos nosotros medirlos? En la cirugía, en el momento que tallamos nuestro colgajo, que hacemos la incisión, despegamos la parte vestibular y podemos con un periodímetro medir la altura de esos tejidos. En este caso, simplemente lo que muestra la foto, ya tallados o comenzado a tallar los implantes, viendo lo que es la altura de este tejido en lingual, en este sector anteroinferior. Y nosotros, ¿qué sabemos hoy día? Que bueno, que lo que precisamos es más o menos 3 milímetros y medio de tejidos para generar el espacio biológico. Entonces, si nosotros nos encontramos
en la cirugía que tenemos tejidos más delgados, bueno, en algún momento la naturaleza, ¿verdad? El organismo va a compensar esa diferencia, porque precisa justamente que alrededor del implante se genere ese espacio de unos 3,5 milímetros de altura. En el maxilar superior, en general, contamos con espesores mayores. Si uno tuviera que pensar las zonas más comprometidas, en general, son el sector posterior del maxilar inferior, ¿verdad? Cuando tenemos una brecha edéntula de 2 o más piezas, solemos encontrarnos con un tejido que es delgado, a veces tiene 1 milímetro simplemente, por lo tanto, si yo no hago algo para compensar esto, el organismo, la naturaleza lo va a hacer por su cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para aumentar esta altura mucosa, ¿verdad? Y poder manejar ese espacio biológico a nuestro favor? Una de las posibilidades es con la profundidad del implante, la otra es el aplanar, ¿verdad? O achatar el reborde, algunos le dicen mesetear, hay varios términos que utilizamos, pero básicamente todo refiere a lo mismo. Estos trabajan sobre el hueso, los dos primeros, y dos técnicas, la del tent pole, ¿verdad? O del el palo de la carpa, ¿verdad? Que es una técnica que se utiliza para regeneraciones verticales de hueso y también se puede utilizar para tejidos blandos, y el injerto mucoso. Respecto a la profundidad del implante, vamos a volver a este caso, el paciente que tiene estos implantes ya de muchos años atrás, perdió el incisivo lateral, se hizo la extracción y se va a reponer con un implante, dado que quería tener coronas individuales. Al levantar el colgajo nos vamos a encontrar con lo que hablábamos. El tejido óseo es delgado, pero está en buenas condiciones, pero se ha alejado ¿verdad? Del margen de unión entre lo que es el implante y la restauración. El hueso siempre se va a la primera espira, y en condiciones de buen mantenimiento, de buena salud, de que los implantes estén en correcta posición, bien restaurados, paciente con buenas medidas de higiene puede mantenerse así. Nosotros ahora vamos a colocar un implante, y este es un implante que se colocó, que es un implante de diámetro reducido, un implante que se utiliza del tipo bone level, que se debe sumergir totalmente en el hueso. Vemos que ya le dejamos un tornillo cicatrizal, ¿verdad? Y ese tornillo cicatrizal sobresale del margen óseo un par de milímetros. ¿Qué es lo que consigo con ese tornillo cicatrizal? Primero, que el tejido óseo no cubra el implante, que si dejamos los implantes un poco subóseos, solo con un tornillo tapa nos puede pasar que el hueso lo cubra. Pero aparte, lo que yo tengo que buscar es poder llevar ese implante, poder cubrir con el colgajo, dejando el tornillo más alto y generando esa técnica del tent pole. En este caso, con un implante, ¿verdad?, que se está colocando, en este caso es un implante neo de 3.5 de diámetro, hablamos implantes de conexión cónica de diámetro reducido, los estamos colocando a nivel de hueso, ¿verdad?, yuxtaóseos, pero tenemos una muy buena altura, ¿verdad?, una muy buena altura mucosa que nos va a permitir justamente que se pueda después conformar el ancho biológico sin perder tejido óseo. Implantes que se colocan sumergidos, ¿sí? Estos implantes de conexión cónica, neo también, de conexión cónica estándar,
se coloca sumergido subóseo, ¿verdad? Es un paciente que había recibido un injerto de hueso. Por lo tanto, el caso que vimos recién, ya pronto para poder empezar con las impresiones, vemos que según la profundidad del implante, nosotros en base al espacio biológico, espesor de tejidos, cuello del implante, conexión con el pilar, si podemos manejar todo eso, nos vamos a encontrar con implantes en una buena profundidad de tejidos blandos, ¿verdad? A unos 2-3 milímetros de surco gingival que tenemos fácilmente, a veces 4 milímetros, que permiten generar perfiles de emergencia adecuados, que permiten generar una buena estética y a la vez facilidad de mantenimiento por parte del paciente. En este caso, implantes de cuello pulido, fíjense que fueron colocados, ¿verdad? Colocado con todo el cuello subóseo, acá se mantuvo esa raíz simplemente por razones de poder mantener un provisorio durante la etapa de osseointegración, un control radiográfico del postoperatorio inmediato. Vemos que el implante está totalmente rodeado de hueso, todo el cuello pulido, pero una vez que está terminado el caso, el margen óseo va a ir a colocarse en donde termina ese cuello pulido, va a quedar, ¿verdad? Cubriendo la parte rugosa, el espacio biológico y el cuello del implante terminan determinando este tipo de comportamiento y en cierta forma nosotros tenemos que conocerlo para saber en qué casos usaríamos un implante con ese tipo de diseños y en qué casos hoy día no lo usaríamos de ninguna forma. El achatamiento, ¿verdad?, del reborde lo que permite hacer es compensar el espesor mucoso. Simplemente lo que hacemos es con una fresa redonda de diámetro amplio, bajamos la altura del reborde para generar una meseta donde vamos a empezar a fresar con nuestros implantes. Eso ayuda en la colocación del implante, mejora los perfiles de emergencia. Tiene algunos inconvenientes o algunos posibles inconvenientes, por ejemplo, eliminamos muchas veces la cortical, que para muchos es importante para ayudar a la estabilidad inicial o mecánica de los implantes. Y a la vez, al igual que cuando sumergimos el implante, son técnicas en que tenemos que tener altura ósea suficiente como para poder sacrificar un par de milímetros de ese hueso, colocar el implante y respetar los márgenes de seguridad que precisamos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos cerca de elementos nobles, como podría ser el alveolar inferior. Vemos el esquema de la técnica del 10 pole. Este dibujo nos muestra la colocación del implante, el cicatrizal, ¿verdad?, que tenga un par de milímetros, que sobresale, ¿verdad?, que sobresale del límite óseo. Lo importante en esto es lograr, ¿verdad?, un cierre hermético. Tenemos que elongar el colgajo para poder lograr un cierre hermético y sin tensión. Hacemos puntos dobles, una sutura tractora tipo colchonero, más puntos individuales para lograr esto y generar este efecto en que se genera un espacio en donde se va a formar un coágulo, y esto va a permitir que evolucione a la formación de tejido conectivo y aumentar el grosor de esos tejidos blandos. Si esto se consigue, el hueso no va a reabsorberse y no vamos a perder altura de nuestros tejidos marginales.
Un caso similar en un maxilar inferior. Vemos que fueron colocados 2 implantes. Acá eran 2 implantes NICE, 3.2 milímetros de diámetro. En este caso todavía teníamos los cicatrizales con las ranuras horizontales que marcaban la altura. Hoy día estamos usando solamente los cicatrizales que no son ranurados, los lisos, dado que acumulan mucho menos placa bacteriana. En este caso se está combinando con un injerto de biomaterial, ¿verdad? Un injerto para aumentar el volumen óseo, sobre todo en sentido horizontal, que es donde sabemos que aparte es más predecible, pero dejamos un par de milímetros de tornillo cicatrizal que sobresalen para después en el cierre generar esa técnica del tent pole, ¿verdad? Del palo de la carpa, y así aumentar el grosor de nuestros tejidos. La segunda técnica sobre tejidos blandos es el injerto. Los injertos de tejidos blandos son técnicas de cirugía mucogingival. Se utilizan ya hace más de 3 décadas, sobre todo, y son técnicas que se empezaron a usar en cirugía periodontal, cirugía mucogingival, trabajando sobre dientes. Se usan también en zonas edéntulas para mejorar el perfil, en prótesis fija, en la zona de los pónticos, y nosotros podemos utilizarlo para generar ¿verdad? Ese aumento real de tejidos, tomando en principio una parte del tejido conectivo del paladar, cuando utilizamos un autoinjerto, y colocándolo por debajo de nuestro colgajo. Esto se puede hacer durante la colocación del implante, se puede hacer previo o inclusive se puede hacer en el segundo estadio. Lo que tiene, como es este caso de realizado en el segundo estadio, en la descubierta del implante, que nosotros lo que vamos a mejorar fundamentalmente es el espesor de este tejido conectivo. Vemos la colocación. En principio, siempre en los tejidos blandos se usa el autoinjerto, sigue siendo el gold standard, pero cada vez contamos con más sustitutos, ¿verdad? Y los que más se están usando es el semi-injerto, son los derivados de dermis porcina. En el aumento del grosor de tejidos blandos están dando buenas tasas de éxito y se consiguen entre 1 y 2 milímetros de aumento de espesor. En este caso se está colocando una membrana, ¿verdad?, de origen porcino. Se coloca tanto para aumentar lo que es el espesor de la mucosa a nivel horizontal, como para aumentar la altura en la zona de los pónticos y próxima a los implantes. La ventaja que tiene el uso de estas membranas, de estos sustitutos, es que evitamos la zona dadora, ¿verdad? Y vemos que se logra buenos resultados, ¿verdad?, mimetizándose perfectamente con los tejidos del paciente. Y por último, en el manejo de los tejidos blandos, se trata de hablar de lo que son los tejidos adheridos, ¿verdad?, alrededor de los implantes. La mucosa alrededor de los implantes, al igual que sobre dientes, es deseable tener una banda de mucosa queratinizada. Es un tema sobre el que hay bastante discusión. En general, hay muchos trabajos que muestran que se puede mantener buen estado de salud de los implantes en ausencia de esa banda de mucosa o de encía queratinizada, pero igual la mayoría de los autores recomiendan contar por lo menos con un par de milímetros de esa mucosa, porque permite una mejor higiene del paciente, permite un mejor mantenimiento de la salud de esos implantes, disminuyendo el riesgo de mucositis
hiperimplantitis. Este es simplemente, a modo de ejemplo, un caso de un paciente, ¿verdad?, que tenía que recibir implantes a consecuencia de un traumatismo, que pierde los dientes, pierde también parte de los tejidos. Vean las bridas cicatrizales que quedan, que llegan al centro del reborde. Si nuestros implantes quedan en estos tejidos, tenemos grandes posibilidades de que se desarrolle en esta zona una complicación en el largo plazo. Se hace un injerto de espesor total, epitelio conjuntivo, tomado del paladar. Esta es una técnica muy vieja de periodoncia y que da muy buenos resultados. Y la evolución, ¿verdad? 2 meses después de la cirugía ya contamos con un reborde que tiene una banda de encía queratinizada que va a permitir ya sea colocar o descubrir los implantes, ¿verdad? Y tener mayor estabilidad en nuestro tejido. Si tenemos estabilidad en tejidos blandos, vamos a tener estabilidad en el hueso y viceversa. Por lo tanto, cada uno depende del otro, y si no tenemos ese concepto, en algo va a fallar seguramente. Toda esta parte quirúrgica es fundamental que sea conocida por tanto el cirujano como por el odontólogo rehabilitador. Hay muchos que hacen implantes y hacen tanto la parte quirúrgica como la rehabilitación, pero hay muchos colegas que solo realizan cirugía y hay otros que solo realizan prótesis. Hoy día es inaceptable que no haya un trabajo en equipo que nos permita justamente la coordinación entre las diferentes partes. Los pacientes llegan a la consulta porque tienen problemas o les faltan piezas dentales, no porque les faltan implantes, y el implante es una herramienta más de las que tenemos para devolver forma, función, estética. Por lo tanto, la decisión del tipo de implante, de la conexión, tiene que ser tomada en equipo. La prótesis, la rehabilitación que vaya a recibir ese paciente, debería estar concebida desde los inicios. Antes de tomar nuestro bisturí, tenemos que saber qué tipo de rehabilitación va a llevar, y eso hace que sea una cirugía orientada a la prótesis y se obtengan los mejores resultados. Si hay varias decisiones que tenemos que tomar a la hora de elegir un implante y a la hora de hacer una cirugía, a la hora de concebir una prótesis, hay muchos más elementos de dónde seleccionar. Nosotros podemos agarrar un catálogo de una empresa, que podría ser Alphabet o otra marca de implantes, y vamos a encontrar la sección quirúrgica con algunos modelos de implantes y diferentes tamaños, pero la parte protésica es enorme, son catálogos interminables, por lo tanto nos vemos enfrentados a tener que tomar decisión de qué es lo mejor y qué es quizás lo que no es tan bueno. Dentro de las prótesis, a grandes rasgos, ya vemos que tenemos cementadas o atornilladas, y esto ha sido una de las discusiones o temas de interés en la rehabilitación sobre implantes desde hace décadas. Originalmente eran todas atornilladas, después se empezó a cementar, y hoy estamos yendo un poco hacia atrás, nuevamente hacia lo atornillado. Básicamente lo que se ha encontrado es que las restauraciones cementadas, si bien son muy fáciles de realizar, los odontólogos estamos más adaptados a hacer una corona que cementamos arriba de un diente, es lo que hicimos toda la vida. Por lo tanto, en general nos sentimos muy cómodos con eso. Lo mismo que el laboratorio, les resulta mucho más fácil realizar, ¿verdad?, una corona sobre un muñón que después se va a cementar. Pero lo que se encontró ya hace algunos años, y hay revisiones, hay un trabajo de Diana Seiler y otros autores que hacen revisiones
muy importantes, y se encontró que en las restauraciones cementadas hay un número mucho más alto, muy significativo, de complicaciones biológicas. Estas son mucositis y periimplantitis. Y se atribuyen principalmente a restos de cemento que quedan tanto en el surco gingival como inclusive yendo más allá del surco y a veces llegando hasta el tejido óseo. Entonces, lo que se ha visto es que el hecho de hacer restauraciones cementadas a la larga arriesga mucho más la vida de los implantes, o a veces simplemente la estabilidad de esos tejidos que rodean los implantes, y nos encontramos al tiempo, 6 meses, un año y medio, una complicación, una pérdida ósea, una retracción de los tejidos, un proceso inflamatorio, y la causa fueron restos de cemento que son prácticamente imposibles de detectar y de poder ser eliminados. A la hora de nosotros tener que seleccionar los pilares, vemos que tenemos pilares prefabricados, que es un poco lo que vamos a ver ahora, y después podemos tener pilares personalizados, y vamos a determinar también el material de los mismos y las técnicas de cementado para este tipo de restauración. En este caso, es simplemente un caso en que se combina una zona donde van a ir restauraciones cementadas, ¿verdad?, sobre 2 pilares convencionales. Esto es algo que se hace en implantología ya hace muchísimos años. Y otra zona de la boca donde van a ir restauraciones atornilladas. La ventaja que tiene el poder hacer algo atornillado es, entre otras cosas, que perfectamente lo voy a poder desmontar en cualquier problema, ya sea para el mantenimiento, ya sea porque aparece una complicación y preciso desarmar ese trabajo. En una restauración cementada sabemos que eso es virtualmente imposible sin romper la restauración. La otra opción para hacer restauraciones cementadas, cuando no quiero utilizar un pilar prefabricado, ¿verdad?, un pilar que viene estandarizado de fábrica, que puedo tener diferentes alturas gingivales y voy a seleccionar la que sea más adecuada para evitar que la línea de cementado quede demasiado subgingival y no pueda retirar los excesos, pero puedo hoy día hacer un pilar personalizado. En este caso, el implante no nos permite hacer una restauración atornillada directamente, porque la emergencia sale muy sobre el borde incisal. Entonces tengo que hacer una restauración atornillada. ¿Y qué voy a hacer? Un pilar personalizado. ¿En qué consiste un pilar personalizado? Es un pilar prefabricado que se va a personalizar con cerámica de acuerdo a ese paciente. Años atrás eso lo podíamos hacer con pilares calcinables que después se ceramizaban, con todos los errores que tienen los pilares calcinables, los errores que se van sumando en las diferentes etapas del laboratorio. Hoy día nosotros eso lo podemos realizar con tecnología CAD/CAM, en este caso, sobre una base CAD/CAM, una T-Base, que no es más que un pilar de titanio que existe en una biblioteca del laboratorio, ¿verdad?, con sus sistemas CAD/CAM. El laboratorio lo primero que va a hacer es ese muñón personalizado, ese pilar personalizado que lo va a adecuar, ¿verdad?, a lo que es el perfil del paciente, va a adecuar el perfil de emergencia a los tejidos que nosotros tenemos, y va a dejar la línea de cementado yuxtagingival. Esto lo que va a permitir es que, aunque yo tenga que cementar en boca la restauración, voy a poder acceder con más facilidad a eliminar los excesos.
A la vez, al tener un muñón personalizado que está hecho en circonia en este caso, lo que voy a tener es un material que es hoy día el mejor material de restauración para colocar sobre implantes, el material con mejor comportamiento biológico y para colocar sobre implantes, sobre todo en la zona en contacto con los tejidos. La circonia es insuperable en ese sentido, es mejor que cualquier otro tipo de cerámica. Y a la vez, si tengo algún tipo de retracción gingival con los años, no va a ser el metal el que aparezca en boca. Vemos cómo está el pilar resuelto y el laboratorio aparte va a hacer la corona en cerámica, puede utilizar cualquier sistema de cerámica libre de metal, en verdad, para ser cementado en boca, cerámicas del tipo inyectadas, ¿no? Que el laboratorio maneje mejor, dé mejores resultados estéticos y junto en la decisión con el odontólogo. Vemos cómo se va generando el perfil de emergencia, ¿verdad? Ese perfil de emergencia va a determinar cómo se van a comportar los tejidos, no debo generar presión en los tejidos en la zona contigua al implante y sí debo generar cierta presión en la zona del contorno crítico, la zona de la emergencia en el surco gingival para lograr sellar y contener el perfil de los tejidos blandos. El pilar ya instalado en boca, torqueado, ¿verdad? Vamos a tapar el tornillo de acceso, vamos a colocar, que es una de las posibilidades para tratar de controlar que no se exceda el cemento hacia el surco gingival. Vamos a colocar un hilo retractor y se hace el cementado adhesivo de la corona de cerámica, logrando un buen resultado. Y aunque tengamos el margen de nuestra restauración casi a la vista, sabemos que esto en la vista normal es totalmente imperceptible. Vemos la buena integración con los tejidos, no solo se integran los implantes al hueso, sino que implantes y restauración deben integrarse a tejidos blandos también. Por último, y la versión, digamos, actual en las restauraciones, es una fusión de lo que es la restauración cementada y la restauración atornillada, y es lo que llamamos restauraciones cemento atornilladas. Esta es la forma que hoy día más se está haciendo restauración. Lo que hacemos es, utilizamos las ventajas de la restauración atornillada con pilares maquinados, pilares que en ningún momento van a ir al horno ni van a ser alterados en el laboratorio. Y a la vez le vamos a cementar una restauración, hoy día y en lo posible una restauración que tenga una base de circonia que es la que va a generar el perfil de emergencia, la que va a estar en contacto con los tejidos blandos y que va a permitir el mejor comportamiento biológico. Esa circonia, ¿verdad? Ese perfil de emergencia tiene que estar altamente pulida, no debe haber material cerámico, ¿verdad? Si es una circonia que fue cargada con cerámica, no debe haber material cerámico, material del glaseado, tiene que pulirse espejo, como decimos habitualmente, que es lo que permite un mejor comportamiento. Inclusive llega a haber adhesión del epitelio hacia ese material. Vemos, ¿verdad?, la salud de los tejidos con este tipo de restauraciones, la profundidad que logramos, ¿no?, y el diseño que tienen que tener. En esto es fundamental la comunicación entre lo que es el laboratorio con el odontólogo restaurador, ¿verdad?, para que todo lo que el odontólogo consigue generando ese perfil de emergencia no se pierda en el laboratorio y vamos a poder obtener estos resultados que se puedan mantener en el tiempo. A la hora de hacer este tipo de restauración y en base a otros
puntos que vimos, debemos elegir la base que sea más adecuada. Es fundamental si trabajamos con implantes que están subóseos, implantes que el margen del hombro de ese implante está por debajo del margen óseo, que utilicemos una base CAD/CAM que tenga una altura, que la unión entre la base y la circonia se encuentre por encima de ese margen óseo. ¿Ah? No nos olvidemos que ahí van a confluir tres materiales: el titanio, la circonia, pero también va a haber una línea que es la línea de cementado, que va a estar pulida, va a estar sin excesos, pero no deja de ser una línea del cemento de resina, que no queremos que esté en contacto con el tejido óseo. Eso es para estar en contacto con tejidos blandos. Y vemos de nuevo la buena estabilidad que se produce en los tejidos, el mimetismo que hay entre las restauraciones, el comportamiento con tejidos blandos, el comportamiento con el tejido óseo, y esto logra estabilidad en el tiempo. El material restaurador que está en relación a los tejidos blandos, lo ideal es que sea circonia. También se está utilizando bastante ya hace algunos años el disilicato con muy buenos resultados. Lo importante, si vamos a utilizar un disilicato, es que la zona que está en el subgingival esté altamente pulida. No debe haber cerámica, o sea, no puede estar con glaseado ni nada que genere porosidad, ¿verdad? Este es un caso que fue hecho ya hace algunos años, todo en base a bases T-Base, ¿verdad? Bases CAD/CAM, pero esta vez hechas con disilicato, hecho pilares personalizados. Vemos primero los pilares y ya las coronas cementadas en boca. Obtenemos muy buenos resultados. Vemos a dónde se fueron a alojar la unión corona y pilar, ¿verdad? Alejados del margen óseo, buena estabilidad de los tejidos, ¿verdad? Y esto habla de un montón de elementos que se toman en cuenta: profundidad del implante, espesor de tejidos, compatibilidad de los elementos que utilicemos, compatibilidad del sistema de implantes en base a la superficie, en base a la conexión implante y pilar. Por lo tanto, tenemos que tener presente, ¿verdad?, que a la hora de decidir lo que vamos a hacer es fundamental el trabajo en equipo. Si es que hay un equipo de 3 por lo menos, cirujano, rehabilitador y por supuesto el laboratorio, y si es un solo odontólogo con el laboratorio, pero desde el principio tienen que tratar de trabajar juntos. Creo que estamos en tiempo, Danila. Me gustaría saber si hay algún tipo de preguntas. Excelente. Antes que nada, Rafael, muchísimas gracias por una presentación excelente, muy interesante. Ahora les comento a los participantes que si tienen alguna consulta pueden escribir en el chat o pueden habilitar vuestros micrófonos, también incluso sus cámaras, y pueden preguntar. Si hay alguna consulta, estamos acá, está Rafael para responder. Bueno, Oscar dice muchas gracias. Bueno, por ahora aparentemente no tenemos consultas. Hay dos posibilidades cuando pasa esto: o todo quedó muy claro o no se entendió nada. No, ahí tenemos algunas consultas. Martín, si los llamas, pregunta, doctor, ¿alguna plataforma de preferencia, conexión cónica o hexágono interno? Hoy día, para mi conexión de preferencia es la conexión cónica.
es la que, por los estudios y lo que uno puede ver como experiencia personal, que siempre es de valor relativo, pero no se debe minimizar tampoco, es la que permite, primero, estudiar mejor estabilidad en lo que es conexión implante-pilar, y la conexión cónica con platform switching, con cambio de plataforma, es la elección a la hora que nosotros querramos colocar un implante subcrestal por debajo del hueso o yuxtaóseo. Es lo que nos va a dar mejores posibilidades de tener estabilidad en esos tejidos. Por ejemplo, hoy día yo en Alfabio, ¿verdad? Lo que utilizo es el multineo y la conexión, las dos conexiones cónicas, ya sea la CHC, que es la de diámetro reducido, en implantes me gusta mucho el de 3.5 de diámetro, y la cónica estándar, ya sea para implantes de 3.75 o 4.2 milímetros de diámetro. Gracias, Rafael. Tenemos otras preguntas en el chat. No sé si las estás viendo, igual te puedo ir leyendo. Jesús Ramírez pregunta... Bien, Jesús pregunta, para usted, ¿cuál es la mejor técnica de colocación de la corona? No sé si se refiere al cementado de la corona o la realización de la corona del tipo cemento atornillada. Por las dudas, le contesto a las dos. Si fuera a hacer una corona cementada en boca, ¿verdad? Sí, al cementado. Al cementado. Ahí va, en el cementado. Hoy día, si voy a hacer una corona cementada, sistemáticamente trato de hacer un pilar personalizado, ¿no? El pilar personalizado me permite, lo que veíamos, es llevar la línea de cementado a dejarlo yuxtagingival, a permitirme justamente poder eliminar fácilmente los excesos de cemento. Y haciendo la personalización de ese pilar, de esa base CAD/CAM con zirconia, lo que voy a obtener es el mejor material que hay hoy día para colocar en contacto con los tejidos, ¿verdad? Como es la zirconia altamente pulida, y a la vez una zirconia que ya hoy día se le puede dar un color y se mimetiza muy bien en el caso de que con los años se pueda producir algo de retracción. Es un poco llevar el concepto de la odontología adhesiva, ¿verdad? Tratamos de hacer odontología adhesiva lo más supragingival posible, ¿verdad? Y los materiales permiten mimetizarse muy bien en boca. Si fuera a utilizar un pilar de titanio, ¿verdad? Un pilar prefabricado, bueno, seleccionaría en el modelo o en boca un pilar que tenga una altura gingival suficiente como para no quedar más allá de 1 milímetro en un sector que pueda ser de compromiso estético, no más profundo de 1 milímetro del margen gingival. Si es en un sector posterior, utilizaría yuxtagingival, dado que si aparece después algo del margen metálico no va a ser visible. Y a mí personalmente la colocación del hilo retractor para el cementado me ayuda a después poder eliminar fácilmente los excesos que hay de cemento. Hay una técnica que utilizan Gomadí, que hay varias técnicas publicadas. Creo que como todo depende a lo que uno esté más acostumbrado y se maneje más cómodo. Bien. Rebeca de México nos pregunta, ¿cuánto es el espacio o gap clínicamente aceptable que puede formar el cemento? Entre paréntesis, espesor de cemento, aclara. El espesor de cemento entre lo que es
no sé si se refiere al espesor de cemento entre lo que es la base de titanio y la corona, o lo que sería la corona y el pilar. Pero el tema es el siguiente. Por ejemplo, el laboratorio, cuando hoy trabaja con un sistema CAD/CAM, ellos pueden definir cuál es el espacio ese para el glue, ¿verdad? Para el cemento, y en general se busca que pongan lo mínimo posible, sobre todo porque en estos casos lo que son las bases de titanio o a veces los mismos muñones son de poca altura, por lo tanto buscamos que tenga una buena adaptación, pero más allá que ese espacio pueda ser de unas micras, esa línea de cemento igual va a existir, y por lo tanto cuando hago una corona cemento atornillada que la cementé fuera de boca, después debo eliminar y pulir esos excesos, y cuando cemento una corona en boca, bueno, debo también tratar de poder eliminar lo máximo posible. Algunos estudios igual muestran que por más que hagamos de todo un poco, si la línea de cementado queda 1 milímetro más profundo subgingival, siempre van a quedar algo de restos. El problema es si quedan restos en el surco gingival y se da que es un paciente con predisposición a la enfermedad periodontal, bueno, entonces como que ahí tenemos la mezcla perfecta para poder desarrollar una periimplantitis, ¿verdad? Pero es importante que ese espacio sea mínimo, serán de 20 micras, ahí dependerá de la tolerancia de cada uno de los sistemas, ¿verdad? Es fundamental que el laboratorio lo trabaje bien, por eso hoy día todo lo que es la tecnología CAD/CAM permite controlar mucho mejor de lo que eran los métodos tradicionales, más artesanales, con los que se obtenían buenos resultados, pero que bueno, hoy día ya no son comparables a lo que se puede hacer con las nuevas incorporaciones. Bien, muy claro, doctor, gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Podemos continuar un poquito más? Sí, sí, no hay problema. Bien. Silvina Folgar nos pregunta, nos dice, en los pilares atornillados y cementados, ¿por qué se elige qué se elige últimamente? Me imagino que quiso escribir acá. ¿Por qué ya no viene cementado desde el laboratorio? A mí me ha llegado y cemento en el modelo y luego lo atornillo en boca. ¿Está bien? En realidad, cualquiera de las dos opciones es viable. Creo que es algo que se tiene que realizar o manejar en coordinación con el laboratorio. Personalmente, le pido al laboratorio que no lo cemente él, porque a mí me gusta controlar, probar, pero bueno, cada uno maneja sus trastornos obsesivos compulsivos de la mejor manera posible, pero perfectamente podemos pedirle al laboratorio que ya lo mande cementado. Lo que es importante es que el laboratorio maneje el protocolo de cementado como debe ser. No es algo a lo que estén habituados los laboratorios, ¿verdad? Los laboratorios en general no tienen experiencia, salvo los que han empezado con todo esto, en hacer cementado adhesivo y todo eso. De todas formas, cualquiera de las dos opciones está bien. Lo que es importante es que si yo lo voy a cementar, ¿verdad? Ya sea que voy a hacer un pilar personalizado o una corona a cemento atornillada, porque directamente puedo salir bien con la restauración con el tornillo por oclusal, lo haga un buen rato antes de instalarla en boca, ¿verdad? Que no nos olvidemos que cuando llevamos la restauración, los tejidos generan bastante presión, entonces tenemos que asegurarnos
de que el cementado haya llegado a el máximo de sus resultados. Y en cuanto, como acotación, en cuanto al cementado, la zirconia, se hablaba mucho que se puede utilizar cualquier cemento, ¿verdad? La realidad, y lo que muestran hoy más los estudios, que los mejores resultados se obtienen con cementos en base a resina, ¿verdad? Cementos de tipo dual, cementos resinosos, y con un buen tratamiento de la zirconia. Hay productos especiales, la zirconia no es grabable, pero hay productos que nos permiten obtener el máximo de unión, de adhesión de la zirconia y un buen tratamiento de las bases. Algunos autores no recomiendan el arenado de las bases, otros sí, y como todos los estudios muestran diferentes resultados, pero lo que es claro es que si le pedimos al laboratorio, lo hacemos nosotros, ese arenado de la base se debe hacer con un arenado de no más de 50 micrones a 1 a 2 bar de presión. Lo que se busca es solamente asperizar esa superficie y no destruir lo que viene hecho de fábrica, y después se debe, obviamente, hacer una buena limpieza para evitar que queden restos de ese arenado que interferirían con la adhesión. Muy bien, Rafael. Tenemos acá otra preguntita más. Hay dos preguntas que las voy a unir porque tratan de la misma temática. Hablamos, Esmeralda pregunta, ¿qué medida de healing coloco para los centrales superiores? Y luego Oscar pregunta, ¿cuánto tiempo es mejor dejar el tornillo de cicatrización antes de empezar a rehabilitar, según sus indicaciones? En cuanto a la medida del healing abutment, ¿verdad? Del tornillo de cicatrizal, no, o sea, depende para qué situación. Si yo voy a, pero vamos a cubrir las dos posibles situaciones. Si yo voy a colocar un cicatrizal para la técnica del tenfold, ¿verdad? Para aumentar ese grosor de tejidos blandos, y lo que busco es que ese cicatrizal quede cubierto en la cirugía por la mucosa, entonces lo que tengo que tener es un cicatrizal que sobresale del hueso 2 milímetros. ¿Ah? Eso en cuanto a la técnica del tent pole, ¿verdad? La técnica de la carpa. Y si lo que voy a hacer es un cicatrizal en el uso más clásico para el que fue hecho, que es para conectar el implante al medio bucal, entonces voy a tener que tener un cicatrizal que por lo menos tenga unos 4 milímetros de altura, ¿verdad? Para que sobrepase el margen de la encía. Lo peor que nos puede pasar es que el borde del tornillo cicatrizal quede ahí semicubierto por la mucosa, porque se empieza a producir una maceración de los tejidos, ¿verdad? Se lastiman, eso es doloroso para el paciente y puede producir retracción. En el caso de trabajar centrales o el sector anterior, es deseable, lo que decíamos, que tengamos cercano a unos 4 milímetros de espesor de tejidos, lo que nos va a permitir justamente poder ocultar cualquier elemento metálico y generar un buen perfil de emergencia con esas transiciones curvas que se veían en las fotos. Y a la vez enganchamos con la pregunta del colega respecto a los tiempos. En general, si hacemos un procedimiento quirúrgico de 2 estadios, segundo estadio colocamos el tornillo cicatrizal y después lo que voy a hacer es un provisorio para ir personalizando el perfil de emergencia, porque es un implante en un sector de importancia estética.
yo no hago el provisorio antes de 2 o 3 semanas, por lo menos para asegurarme de que esa encía esté cicatrizada y pueda empezar a trabajar tranquilamente con el provisorio. A veces eso alarga mucho los tiempos o complica cómo es la provisionalización en estos casos. Entonces, muchas veces lo que optamos es a bypassear la etapa del tornillo cicatrizal y si podemos ya colocar en la segunda instancia quirúrgica, en la descubierta del implante, un provisorio, vamos a ganar tiempo y esa encía va a cicatrizar y madurar en base a un provisorio que le dé la forma definitiva. Excelente, Rafael. Creo que estamos ya sin preguntas, pero bueno, leerte un poco los comentarios. Gabriel pone muy buena la conferencia, Jesús agradece, también pone gracias. Jaime, muchas gracias, saludos desde Quito, Ecuador. También Rebeca, muchas gracias, excelente conferencia, saludos desde México. Silvina también agradece. María Noel te escribe, Rafa, excelente y claro como siempre, saludos desde Río Branco. Así que realmente, más que palabras, no tenemos más que palabras de agradecimiento, Rafael, fue una excelente presentación. Como siempre, es un gusto contar contigo para este tipo de actividades y esperamos poder continuar con las mismas. Sigue escribiendo la gente también, muchas gracias, excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, esperamos verlos en las próximas actividades y estamos acá para lo que sea, para continuar. Bueno, muchas gracias nuevamente a Alfabio, a ti, Danila, que sos la que está atrás haciendo todo esto posible, y bueno, y los colegas que soportaron esta hora larga de reunión y espero verlos pronto. Nos vemos. Muchas gracias, Rafael, y quedan después en el chat guardados todos los comentarios y la gente agradeciendo, todos continúan. Siempre compartir conocimiento, su característica. Muchas gracias, excelente, Rafael. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un saludo. Chao.